Bueno, vamos a profundizar en este tema justamente con el presidente de la Fundación Iguales, me refiero a Juan Enrique Pi. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero primero preguntarle la reacción general respecto a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de cambiar esta frase, esta palabra, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, de promover, como se decía originalmente, a solo monitorear el proyecto de ley. Hola Mónica, buenas noches. Efectivamente, nosotros creemos que lo que está haciendo el gobierno es querer borrar con el codo obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile. Y en ese sentido nosotros lamentamos que a través del Plan Nacional de Derechos Humanos precisamente se cambie esta palabra de promover, de impulsar, de realizar acciones para generar un cambio, ¿verdad? Para generar una política pública que va en defensa de los derechos humanos de las personas por la palabra monitorear, que es una actitud pasiva, que es una actitud de espectador frente a lo que otros pueden hacer. En ese sentido, yo creo que el gobierno ha cometido un error y es la razón por la cual fuimos ayer a Contraloría a presentar este requerimiento en el cual le pedimos que no permita que esta acción se vacíe de contenido, que esta obligación del Estado se vacíe de contenido en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Quiero preguntarle también respecto de este tema, ¿cómo reacciona usted frente a la polémica que se arma entre el presidente de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, Felipe Arboe, y el ministro secretario general de la Presidencia, quien sostiene que no se están respetando las urgencias? Lo que sí es cierto es que las urgencias en un sistema presidencialista las fija justamente el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se zanja esa discusión? Yo creo que es una dicotomía un poco inventada, esa es la verdad. Evidentemente que las urgencias las fija el Ejecutivo, es una atribución exclusivamente presidencial. Sin embargo, el senador Arboe fue muy claro y muy enfático hoy día al decir que las urgencias se están respetando en los otros días que sesiona esta comisión. La Comisión de Constitución del Senado es una de las comisiones más ocupadas de la Cámara Alta. Trabaja lunes, martes, miércoles, incluso a veces los jueves, en sesiones bastante extendidas porque tiene una tremenda cantidad de proyectos. Y que efectivamente lo que hacen es que en algunos momentos se ponen ciertas mociones parlamentarias que no están con urgencia, pero que la comisión, en razón del tiempo que sesiona, puede también analizar. Y por tanto, en ese sentido, lo que hizo el senador Arboe en esta oportunidad fue precisamente poner un proyecto de ley que además es un mensaje presidencial, no lo olvidemos, del gobierno anterior, pero un mensaje presidencial al fin y al cabo en tabla, sacando una moción parlamentaria que estaba para discusión. Yo creo en ese sentido que las urgencias evidentemente se siguen respetando y que evidentemente siguen siendo una atribución exclusivamente del presidente de la República. Ahora, ¿cuál es también la credibilidad que ustedes le atribuyen al gesto desde la actual oposición? Porque durante mucho tiempo tampoco se impulsó este tema, habiendo podido hacerlo desde el gobierno anterior, también en este gobierno no se impulsa, no se pone como prioritario. Entonces, ¿confían ustedes en que ahora va a ser distinto? No estando además en el gobierno, no teniendo la facultad y las urgencias que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, Mónica, yo creo que obras son amores, evidentemente, y en ese sentido lo que hemos dicho es que ante esta nueva ofensiva del gobierno respecto al matrimonio igualitario, lo que requerimos es que aquellas personas que se declaran públicamente como aliados de la causa, que se declaran públicamente partidarios de que todas las personas en el país se puedan casar, lo demuestren a través de hechos concretos. Y en ese sentido nosotros lamentamos que hoy día no se haya podido votar la idea de legislar este proyecto de ley que ya lleva 2 años en tramitación. Por tanto, lo que esperamos es que se cumpla la palabra. El senador Arboe dijo hoy día al terminar la sesión que iba a poner el proyecto de matrimonio igualitario en tabla nuevamente en octubre y por lo tanto esperamos que eso efectivamente así sea y que finalmente podamos votar la idea de legislar en la comisión para que pase a sala y así poder demostrar contundentemente que tenemos una mayoría en el Senado y que tenemos una mayoría parlamentaria que nos permite aprobar este proyecto de ley en un mediano plazo. ¿Y la tienen? La mayoría sí, yo estoy convencido que la mayoría existe tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Un reportaje de La Tercera hace un tiempo atrás decía que aproximadamente un 65% de los parlamentarios está de acuerdo con este proyecto de ley y por lo tanto nosotros creemos que fácilmente puede despacharse en el mediano plazo. No puedo comprometer fechas, desde luego, porque no soy yo el Ejecutivo ni tampoco el legislador, pero esperamos que en el mediano plazo pueda aprobarse. ¿Mediano plazo cuánto estamos hablando según usted en sus cálculos?
Bueno, depende, es difícil de decir, sobre todo es muy difícil de decir cuando tenemos al gobierno en contra y no poniendo las urgencias respectivas, pero por ejemplo, en general un proyecto de ley puede demorarse, sobre todo un proyecto de ley que no es tan largo, este proyecto tiene 10 artículos, en un año podría perfectamente salir de un trámite constitucional y pasar al siguiente. Ahora, desde luego, con las pocas sesiones que tiene este proyecto de ley, eso puede verse más puede alargarse sí. más en el tiempo. ¿Sí? A nivel jurídico y pensando ante la demanda que el móvil y el reclamo que dice que van a realizar efectivamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué diferencia puede significar entre un gobierno que dice nosotros no vamos a impulsar porque se entiende cumplido el compromiso con haberse presentado el proyecto, que ya se hizo el gobierno anterior, entonces ya está cumplido el compromiso y es deber de los parlamentarios impulsarlo, y un gobierno que activamente maneja las urgencias para de alguna manera que no avance este proyecto? Y la pregunta también que va junto a eso es ¿cómo se puede comprobar que están manejando las urgencias para no apurar el proyecto cuando simplemente podrían decir que tienen otras prioridades, y eso también es legítimo? Entonces, ¿qué tanto sustento tiene esta demanda y qué diferencia haría el manejo de las urgencias en la fuerza que tuviera esta demanda? Yo creo que el principal manejo de las urgencias, sobre todo en este gobierno que no quiere que tengamos matrimonio igualitario, tienen que ir en la línea de que al menos se permita que el proyecto avance. Y ese es el problema principal que vimos, por ejemplo, en esta tremenda contradicción que hubo esta semana en el gobierno, en el Ejecutivo, ¿verdad? Por un lado, la subsecretaria de Derechos Humanos dijo, esto no es responsabilidad del Ejecutivo, el gobierno no tiene la responsabilidad sobre el matrimonio igualitario porque el proyecto está presentado, esto es responsabilidad de los parlamentarios, y sin embargo, cuando los parlamentarios ponen este proyecto en tabla, entonces el mismo Ejecutivo reacciona y dice, pero ¿cómo no se están respetando las urgencias? Por lo tanto, yo diría que lo principal aquí es que el gobierno permita que este proyecto de ley avance si es que no está disponible para presentar o para poner las urgencias respectivas, porque efectivamente no quiere que las familias diversas tengan los mismos derechos que las familias heterosexuales. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido la denuncia que va a hacer Móvil a este acuerdo va en la línea correcta. Si Móvil decide efectivamente denunciarlo, nosotros desde luego vamos a apoyar esa decisión porque ellos son los peticionarios de este acuerdo y por lo tanto lo que corresponde es apoyar a los peticionarios. Quiero llevarlo a otro tema que tiene que ver con unas declaraciones que hizo en el canal Vía X el presidente de la Cámara de Diputados. Voy a leer textuales sus palabras. Son las siguientes. Dijo respecto al matrimonio igualitario, pero específicamente respecto de la adopción homoparental. Dijo, ese es un tema para mí más delicado. Y es más delicado porque los afectos son afectos y no tienen ni nombre ni apellido. La pregunta que uno se hace es respecto de la normalidad. ¿Cuál es la normalidad en una cultura? Cuando tú tienes una familia con papá, con mamá, el efecto orientador es distinto cuando es la mamá sola. Dijo el presidente de la Cámara de Diputados, cuando la mujer es jefa de hogar, la pelea sola, a veces falta la figura del padre. Y dice, y en el caso de la adopción de niños y niñas, sobre todo muy pequeños, yo creo que efectivamente se influencia con respecto a esa normalidad, y yo no digo que el resultado sea bueno o malo, yo me refiero a la influencia. Bueno, yo creo que al presidente de la Cámara le costó decir la verdad de lo que opina respecto del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque él ha sido una persona que lo ha votado en contra, por lo menos el proyecto de ley de la reforma de adopción votó en contra de que las parejas del mismo sexo pudieran iniciar procedimientos de adopción. Ahora, creo desde luego que es lamentable que una alta autoridad del país no maneje los estudios básicos respecto a parejas del mismo sexo criando niños que abundan hoy en día en el año 2019 y que por tanto sustente sus opiniones más bien en prejuicios que en ciencia, ¿verdad? Creo que también usa un lenguaje muy equivocado al referirse a la normalidad. Creo que eso es un estigma contra las personas LGBTI, tratando de decir de que las orientaciones sexuales diversas o las identidades de género no serían normales, ¿verdad? Por lo tanto, creo que son lamentables las declaraciones de Iván Flores, pero para ser honesto tampoco me sorprenden. Una influencia que los marque para el resto de sus vidas. ¿Qué le pediría usted al presidente de la Cámara de Diputados?
Le pediría que se informe, le pediría que fuera un poco más responsable en sus declaraciones cuando habla de prejuicios contra las personas lesbianas, bisexuales, trans e intersex. Yo creo que esas declaraciones son muy prejuiciosas y se esperaría de una alta autoridad del país, como es el presidente de la Cámara de Diputados, un poco más de responsabilidad, sobre todo cuando hablamos de grupos históricamente discriminados en Chile. ¿Y qué le pediría al gobierno de Sebastián Piñera cuando ellos dicen nosotros no tenemos por qué impulsar este tema si es que no estaba en nuestro programa de gobierno? Yo al gobierno del presidente Piñera le pediría que cesara en esta intención constante de perpetuar la discriminación contra las familias de personas lesbianas, bisexuales y trans. Lamentablemente esto es una actitud recurrente del gobierno del presidente Piñera, lo vimos en el proyecto de adopción donde se presentó constantemente la indicación que impedía que las parejas del mismo sexo fueran siquiera evaluadas en su idoneidad para iniciar procedimientos de adopción. Lo vemos hoy en día en matrimonio igualitario respecto a no querer que el proyecto se ponga en tabla, lo vemos en el Plan Nacional de Derechos Humanos y yo creo que llegó el momento de cesar con ese intento constante de perpetuar esta discriminación. Las familias diversas existen, las familias diversas hoy en día están en una situación de vulnerabilidad respecto a su reconocimiento entre ellas mismas, entre sus integrantes y por lo tanto me gustaría ver a un Ejecutivo más comprometido con los derechos humanos de todos y todas. ¿Y ustedes como agrupación en las próximas elecciones, tanto municipales como parlamentarias o presidenciales, van a llamar? Yo sé que los municipios, evidentemente que los alcaldes no votan, pero pertenecen a coaliciones que sí tienen postura política y ellos mismos tienen postura política. Entonces quiero saber si ustedes van a llamar a votar por las autoridades en las futuras elecciones que apoyen estos temas y van a llamar a no votar por aquellos que no las apoyen. Bueno, nosotros lo que hemos hecho respecto a las elecciones en oportunidades anteriores es dar a conocer la opinión de los distintos candidatos y candidatas respecto a derechos fundamentales de la comunidad LGBTI. Eso también incluido, por supuesto, en las municipales. Hoy en día los concejales y alcaldes tienen la posibilidad de presentar propuestas de, por ejemplo, ordenanzas antidiscriminación, que son fundamentales también para frenar la violencia con la que nos encontramos las personas LGBTI a diario. Sin embargo, nosotros hacer llamados a votar o a no votar por ciertos grupos, nosotros en general no los hacemos porque hoy en día la causa de la igualdad ha ido permeando en distintos sectores y por lo tanto lo que sí nosotros hacemos y seguiremos haciendo desde luego es mantener informados a la ciudadanía respecto de las posiciones que los distintos candidatos y candidatas tengan respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. Eso es un compromiso nuestro de todas maneras. Ahora, ustedes no estarían llamando en todo caso a votar por un sector político determinado, porque tanto en la derecha como en la izquierda hay quienes apoyan y quienes se oponen. Efectivamente, eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros no vamos a llamar a votar por un sector determinado. Vamos a dar a conocer, de acuerdo a las investigaciones que nosotros hacemos, de acuerdo también a un compromiso que nosotros invitamos a los distintos candidatos y candidatas a firmar qué candidatos y qué candidatas están a favor, por ejemplo, en el caso de las municipales, de crear una ordenanza antidiscriminación en la municipalidad o en el caso de las parlamentarias avanzar o votar un proyecto de alguna forma determinada. Y para cerrar, ¿usted diría que el espíritu del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, es el espíritu mayoritario en la democracia cristiana o minoritario? ¿Qué tan conservador ve respecto de estos temas al espíritu de la democracia cristiana? Si uno analiza las votaciones de la bancada de diputados de la democracia cristiana, por ejemplo, en la ley de identidad de género o, por ejemplo, en la reforma a la ley de adopción, yo diría que es una posición bastante minoritaria. Hoy en día la bancada demócrata cristiana tiene 14 diputados aproximadamente, si mal no recuerdo, y hay 3, 4 que están constantemente votando en contra y el resto han votado a favor, incluso la inclusión de niños, niñas y adolescentes en la ley de identidad de género. Yo diría que la posición de Iván Flores, del presidente de la Cámara de Diputados, es una posición minoritaria dentro de la bancada de diputados y también creo, me atrevería a decir, dentro del Partido Demócrata Cristiano en general. Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, quiero agradecerle que nos haya acompañado en Marca Registrada, que tenga muy buenas noches. Buenas noches, Mónica.